Buenas noches, mi nombre es Marilena Ramos y esta es mi actividad para la materia de Introducción a la Ingeniería en Logística y Transporte. Como podemos ver, vamos a ver el tema de citas y fuentes de consulta en formato APA. Iniciemos por saber cuál es el concepto de cita. Esta es la idea que se extrae de un documento de manera contextual o parafraseada y sirve de fundamento en un trabajo de investigación. Se coloca en el texto y es complementada con los elementos que identifican el documento de donde se extrajo. ¿Para qué se debe citar? Ampliar un texto, reforzar o aclarar una idea, argumentar o referir a las fuentes en las que está fundamentado el trabajo, remitir a otras secciones del texto, iniciar una discusión o dar una definición. Se deben de citar las ideas, opiniones o teorías de otra persona, cualquier dato, estadística, gráfica, imagen, cualquier información que no sea del conocimiento público. Cualquier referencia a las palabras de otra persona o el parafraseo de las palabras de otra persona. La clasificación de las citas se da de la siguiente manera. Cita textual o indirecta. Una cita textual se debe transcribir palabra por palabra de otro autor o de un documento previamente publicado. Al hacerlo, el texto se pone entre comillas, acompañado de los datos del autor, año y número de página de donde se extrajo. Los elementos de una cita textual pueden colocarse en distinto orden, dependiendo si lo que se quiere enfatizar es el contenido, el autor o el año de la publicación, como lo muestra el ejemplo. La cita no textual o indirecta consiste en un resumen breve o parafraseado de una parte de la obra o de toda ella. Existen dos tipos de citas no textuales, la específica y la general. Al igual que las citas textuales, las citas no textuales pueden enfatizar el autor, el contenido de la cita o el año de la publicación. La cita de cita es cuando se menciona un texto citado por otro autor y del que no se ha conseguido el original. La cita debe contener la expresión citado por. Al igual que la redacción de las citas textuales y las citas no textuales, las citas de citas también pueden enfatizar el autor, el contenido de la cita o el año de la publicación, como lo muestra el ejemplo. La APA señala que una cita debe incluir autor o autores, año de publicación y la página de la cual se extrajo la idea. La APA 2006 utiliza las referencias en el texto con un sistema de citación de autor y fecha. Todas las citas que aparecen en el texto deberán ordenarse alfabéticamente en una lista de referencias bibliográficas al final del trabajo. Una referencia bibliográfica es el conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente de la cual se extrae la información. Estas incluyen elementos esenciales que son aquellos sin los cuales no se podría identificar un documento como autor, título y pie de imprenta, y complementarios, que son los datos útiles que se agregan a los esenciales. Por ejemplo, números de páginas, nombre del traductor, prologuista, colección o serie, número de tomos, etc. Las normas para redactar referencias bibliográficas en documentos impresos son autor, apellido e inicial o iniciales de los nombres o nombre, año de publicación entre paréntesis, título del trabajo y subtítulo, si hay, separados por dos puntos, en itálicas o negritas. Edición a partir de la segunda edición, se abrevia con ED, minúsculas y va entre paréntesis. Lugar de publicación y editorial. Los documentos electrónicos son cualquier información almacenada en un soporte informático que se consulta mediante una computadora, como los libros, artículos de revistas, artículos de periódicos, ponencias, bases de datos, sitios web, listas de interés, entre otras. Un documento electrónico incluirá los datos que se presentan a continuación: autor, apellido e iniciales del nombre, título del documento, fecha de publicación y fecha de consulta, la dirección URL Universal Resource Locator,
Publicaciones periódicas deben de llevar autor, apellidos e iniciales del nombre, fecha de publicación, título del artículo, título de la revista, volumen, número si es una revista de paginación separada, página si es un periódico o magazine, se utiliza P o PP antes del número o números de la página. Si se trata de una revista, únicamente se indican los números de página sin poner P o PP. Las referencias bibliográficas se escriben al final de un artículo científico, una tesis, un libro, etc. Estas se anotan en una lista alfabéticamente por apellido del autor y deben ofrecer la información precisa y completa para identificar y localizar cada una de las fuentes citadas en el texto. Algunos puntos para organizar la lista de referencias serían las siguientes. Se organizan en orden alfabético por los apellidos de los autores o por los títulos cuando los primeros no aparecen. Si hay más de una referencia de un mismo autor, se ponen en orden cronológico, de la más antigua a la más reciente. Si el autor referenciado tiene más de 2 trabajos publicados en el mismo año, al final de cada año se agregan las letras A, B, C, etc., según corresponda, y el título se ordena alfabéticamente. Cuando hay más de una referencia del mismo autor, el nombre del autor no se repite, se sustituye al margen de 1.5 centímetros. Si aparece una obra de un autor y otro del mismo autor pero con otras personas, primero se pone la de la autoría única y luego la de las coautorías. Se deben dejar un margen de 1.3 centímetros a partir de la segunda línea de cada referencia. Espero esta información sea de su utilidad y de su agrado. Gracias y buenas noches.